peligroso porque no tiene cura, a día de hoy, no por lo menos cura reconocida, y no tenemos vacuna. Toda información es bienvenida y los vecinos de Alcorcón se han organizado para aclarar dudas. Una plataforma social ha reunido a expertos en enfermedades infecciosas y ha invitado a los vecinos de este municipio madrileño para que hagan todas las preguntas que necesiten sobre el ébola. Desde que saben que en su ciudad se ha dado el primer caso de este mortífero virus en Europa, viven con inquietud y demandan más información. De no haber información, pues parece que tienen miedo. Yo vivo al lado del hospital y parece que dan miedo ir al hospital en vez de ser ir al revés. Me preocupa que esto es muy grave, es un tema muy grave y cómo se ha manejado. Más que de los nervios, lo que está muy preocupada. Mari Carmen Vicente es doctora en biología molecular y vecina de Alcorcón, una de las encargadas hoy de resolver dudas. Hay miedo de que el caso de ella no sea único, que haya más gente contagiada que no lo sepa y que se pueda llegar a contagiar más gente de la población. Yo espero que no. Quería preguntarle una cosa. Las principales dudas tienen que ver con la transmisión del virus, las formas de contagio y los posibles tratamientos. La mayoría de ellas han sido resueltas. Que no se transmite por el aire, que no se transmite por el agua, que dura como unas 24 horas hasta que deja de estar latente. Tras la charla se van a casa un poco más tranquilos. Aparte de tranquilizarnos, porque la gente se creía que este virus era mucho peor, mucho más peligroso, ¿no? De momento, en la urbanización de Teresa Romero se sigue desinfectando. En las zonas comunes huele a lejía y hoy se empezarán a limpiar los garajes. Bueno, pues estas charlas, que por lo que vemos han sido muy tranquilizadoras, las ha impartido Mari Carmen Vicente Cenzano. Ella es doctora en bioquímica, formadora de técnicos de seguridad. Muy buenos días. Buenos días. Preguntas que le hacían los vecinos. ¿Cómo se transmite el virus? ¿Qué pasa con las zonas comunes? La preocupación es normal. No ha habido información, entonces el problema que tiene la gente es que cuando oye virus tampoco sabe lo que es un virus, entonces cuando llega el momento de enfrentarse a algo que desconoces, pues el miedo es irracional, eso lo sabemos todos. La charla que dimos ayer, las preguntas más comunes que se me hicieron sobre todo era cuánto vivía el virus cuando no está en la célula hospedadora, o sea, estando en el medio. El protocolo oficial son 24 horas. Realmente los protocolos oficiales se ponen superando un poco lo que se haya visto. Entonces, pero son protocolos en base, yo siempre lo digo, esos son en base a que eso se han hecho en África. Nosotros lo que tenemos en Europa o lo que se conoce en Europa es poco. ¿Qué sentido tiene entonces desinfectar las zonas comunes? Porque si ya ha muerto en 24 horas el virus, ¿para qué las limpias? ¿Y para qué van a limpiar la casa de Teresa? Una semana después, ¿no? Una semana después. Bueno, pues eso tiene su porqué. La historia es que nos ha demostrado que en otras epidemias, como la de gripe y en otras, hay personas que se contagian y no sabes cómo. O sea, siempre hay un número de personas que es muy pequeño, pero en toda epidemia existe alguien que no sabes explicar cómo se ha contagiado, porque ni es grupo de riesgo, ni ha estado en contacto con el virus supuestamente directamente. Entonces, como tú esos parámetros no los puedes controlar, siempre es mejor desinfectar y curarte por salud. Vamos, que por si acaso. Claro, o sea, yo prefiero decir, bueno, yo he hecho todo lo posible para que si... Tú imagínate, no sería el caso, pero tú imagínate que hay un animal dentro que no está controlado, pero que resulta que es reservorio, que no que presenta síntomas, pero sí es reservorio del virus, y el virus permanece. ¿Qué producto mata al virus de forma garantizada? Cualquier detergente, los detergentes desinfectantes de laboratorio y sobre todo la lejía. O sea, la lejía. Lejía es uno de los... Además, si te metes en la página de la OMS, te lo pone claramente que con hipoclorito sódico, que es la lejía común. De hecho, es lo que acaban rociando todos los equipos que vemos de seguridad, ¿no? Sí. Es lo que está más indicado. Sobre todo en casa y algo que tú puedes controlar. ¿En superficies húmedas se transmite? Superficies húmedas, no, el agua no es, o sea, la humedad no es un sitio de transmisión del virus. Lo que sí que es cierto que si tú has entrado en contacto, o si tú, por ejemplo, tienes algo que pueda haber tenido fluidos del paciente, sudor, por ejemplo, sudor, un pañuelo, esputo, mucosidad, o sea, que tú escupas, porque cuando hablas puede salir un esputo en cualquier sitio, eso sí tiene virus del paciente. Una gasa con sangre, ¿no? También la sangre, por supuesto, y sobre todo si comes, por ejemplo, en África uno de los contagios también, que lo que se piensa por lo que se ha pasado al ser humano es por comer animales infectados. Ha dicho una cosa muy curiosa, doctora. Habla usted de que se trabaja con un protocolo diseñado en África, como es lógico, el lugar donde más ha habido casos de ébola. ¿Tendríamos entonces que practicar un protocolo para Europa
ahora que ya tenemos un contagio en Europa? Lo del protocolo, sobre todo, no en el protocolo estricto de cómo se trabaja con el virus, sino que cuando tú haces una estadística de cómo tienes que trabajar con un virus, lo haces sobre los pacientes y sobre la gente infectada y con la población que has tenido. Tú haces un estudio estadístico de cómo se desarrolla, cómo se plantea y cuáles son las situaciones. ¿Qué pasa? Que ese estudio estadístico se ha hecho en África porque hasta ahora en Europa no habían aparecido casos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucho de la gente infectada en África vive en poblados y se muere en su poblado sin aparecer por el centro de salud ni por los hospitales, con lo que realmente el 100% de los enfermos no están controlados. Seguimos hablando con la doctora bioquímica sobre las dudas que suscitaba el caso del ébola entre los vecinos de Alcorcón, entre ese edificio. Te preguntaban cuánto tiempo se mantenía el virus en las instalaciones, en el aire. También, una de las preocupaciones que tenían, porque había enfermeras del hospital de Alcorcón, pues era el tema de pasar por la zona, no la zona infectada, la zona limpia, la que se consideraba la zona limpia, haber pasado por ahí si podría tener un riesgo de contagio. Entonces, si realmente la gente está preocupada, pues por ejemplo, había una compañera de un cartero que le llevaba las cartas a Teresa y que es uno de los que están en prevención por posible riesgo de contagio. Entonces, todas estas cosas son normales que la gente tenga miedo, sobre todo si no las explicamos. Por ejemplo, si tocas al perro, ya no perro, a Excalibur, que está aquí Carlos, si tocas a Excalibur paseando, tú imagínate que sale Teresa con Excalibur a pasear y llega un niño y lo toca. Es que con los perros hay un problema. El problema que, además de toda la discusión que suscitó lo del tema del perro, por sacrificarlo sin hacer primero una analítica del animal para ver si estaba infectado o no, es que las infecciones que se han visto en perros, como decía antes, han sido en África, donde hay perros silvestres y perros caseros, pero que están por la calle. Muchos de esos perros se contagian por comer animales muertos y no se sabe si el contagio también es directo desde el propio dueño al perro. Entonces, una de las formas de verlo era mantener a este perro con vida y ver si realmente desarrolla o no desarrolla el virus. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Eso lo ha dicho mucho de la comunidad científica y es lo que están haciendo los americanos. La comunidad científica no, pero pero la de Madrid no. No, pero como esto ha sido un despropósito desde el primer momento, también es cierto que lo que no podemos ver claro es que los protocolos que se han seguido no son los correctos desde el primer momento, luego sí que se han ido mejorando. Pero no me he respondido. Tú imagínate, un niño le chupa la mano el perro. Si no tiene el virus, es que como no sabemos... Pero si lo tiene, lo pega. Si le chupa la mano, no. Si no tiene una herida abierta, es por fluidos. Bueno, además los perros son asintomáticos, es decir, no representan síntomas, pero sí crece el virus. Me llama mucho la atención porque eres muy crítica. ¿Quién te envía a ti al Alcorcón? ¿La Comunidad de Madrid? No. Esa es la gran pregunta. No. Yo al Alcorcón voy porque el Ateneo Popular de Alcorcón, que somos vecinos de Alcorcón, que nos hemos asociado y hemos montado ese Ateneo, vemos que ante la falta de respuesta del ayuntamiento, tanto del Ayuntamiento de Alcorcón, que directamente se ha callado, no ha dicho nada, como de la Comunidad de Madrid, como de cualquier otro medio que nos pudiera, o el Ministerio de Sanidad, pudiera informar a los vecinos del pueblo, pues que sería conveniente esa información. Como además yo he trabajado en niveles de seguridad de SL3, he estado trabajando con virus peligrosos, pues entonces vimos la posibilidad de dar esta charla y de informar a la población. Parte de los vecinos, curioso. Parte de los vecinos, no parte de ninguna. Yo pensaba que te había enviado la comunidad o el ayuntamiento, no. Vale. De hecho, el Ateneo Popular de Alcorcón no está muy bien visto por el municipio, o sea que ellos no me mandarían en todo caso. Queremos informe. Todo el mundo, lo que me siento es cada vez más molesto, mosqueado, cabreado, o como queramos decir. O sea, lo que me parece indigno es que haya un señor en Estados Unidos, alcalde de Dallas, un tal Mike Rawlings, al cual le mando un gran abrazo, al señor Rawlings, porque él lo que ha dicho es que nos vamos a encargar. El perro es muy importante para la paciente y queremos que esté seguro, y han hecho todo lo posible. Ellos creo que tendrían el mismo protocolo para animales que habría en el mundo, es decir, ninguno. Lo que pasa es que allí, como ya dijimos en el programa, estábamos convencidos de que si pasaba, y fíjate tú, va y pasa, no iban a matar al animal. Aquí, como bien dice nuestro querido compañero, no es solamente un tema de descarte, sino un tema de no tener ni la más remota idea de lo que hay que hacer, y en España lo más fácil es cargarse el problema, y como a un perro sí se le puede matar, según ellos, ya veremos lo que pasa posteriormente, van y lo matan. Todo lo que han planteado ahí no tiene nada que ver con un sistema de seguridad, ninguno. Las imágenes que hemos visto, más todas las que tienen los vecinos, más todas las que corren por las redes, indican que no es un sistema seguro en absoluto. Lo
No, lo de que la furgoneta esté vagando por la ciudad. Lo de que mientras esté esa furgoneta y esté todo ese tránsito produciéndose, hay imágenes de niños corriendo por el jardín, gente que la policía no ha retirado, esas imágenes están. O sea, es todo un desmadre absoluto, absoluto. Y lo más importante es, hemos eutanasiado a un animal sin tener la más remota idea si verdaderamente estaba infectado. Porque, como bien puede decir nuestra compañera, que es mucho más sabia, indudablemente que yo en la materia inmunológica, virológica y etcétera, etcétera, es si la persona infectada, Teresa, convive con dos seres vivos, ser vivo A, Javier, ser vivo B, Excalibur, ser vivo A, que en contacto con la propietaria está en el hospital sin ningún tipo de problema, el perro sí. Es que yo flipo. Aquí yo creo que es más el miedo que otra cosa. Hombre, nos ha fastidiado. Es así. Es que no pueden tener otro error más. Exacto. Yo creo que ahí ha jugado un papel bastante importante el miedo que se tiene a cometer otro error. ¿Tú crees que ha habido precipitación? ¿Que ha pesado el miedo? Yo Pero creo... el caso es que hay un informe de un comité de expertos... Bueno, lo diremos de hecho, la comunidad científica lo que pidió es que ese perro se estudiara para ver si realmente desarrolla la enfermedad y puede ser transmitida del humano al perro directamente. Porque esa es la transmisión que no se sabe si es segura o no, porque como en África es lo que digo, como se comen a animales muertos que tienen el virus del ébola y entonces se pueden contagiar, porque una de las formas de contagio es por alimentación, porque el estómago es una mucosa y entonces entra el virus por el estómago, pues entonces el problema que hay es que realmente saber si los perros africanos tienen el virus, que la mayoría son asintomáticos y lo único que tienen es que pueden transmitir el virus. Pero una cosa que también se ha dicho, lo ha dicho Badiola, hay muchos vídeos de África. Los perros en esas zonas, como tú bien dices, pululan por las calles, se comen los cadáveres de los enfermos y las autoridades sanitarias de allí no ponen ningún tipo de problema al perro como agente transmisor, solamente se fijan en determinados tipos de primates, en determinado tipo de murciélagos y en determinado tipo de antílopes como posibles transmisores. Los perros siguen por las calles y nadie los eutanasia. No. Siguen caminando por las calles y nadie, absolutamente nadie, los considera foco de transmisión. Ese es el tema. Nosotros y la comunidad científica porque no es cierto que no haya protocolo para animales. O sea, nosotros tenemos animalarios porque trabajamos con animales. Sí, y los protocolos para otras enfermedades, no para esta. Para esta también hay protocolo. ¿Para el ébola la han seguido? A ver, los protocolos... Perdona, es fácil la pregunta. ¿Han seguido algún protocolo? Para animales no. Han cogido, se lo han cargado y punto. Y hay médicos que llaman al programa y aprovechando que estás con nosotros, Mari Carmen, dicen que te pregunte, no te lo pierdas, qué riesgo hay de transmisión del virus a través de las pequeñas partículas de saliva. Ellos lo llaman gotas de Flügger. De Flügger, sí. Flügger. El riesgo siempre existe dependiendo de la cantidad viral que tenga esa gotita. Entonces, depende del estado. O sea, lo bueno que tiene el ébola, bueno entre comillas, es que se desarrolla muy rápidamente. Pero hasta que tú no desarrollas los síntomas, tú no puedes contagiar a nadie porque no tienes carga viral. Igual que no puedes analizar al paciente para ver si está infectado o no, tampoco puedes contagiar a nadie porque no tienes suficientes viriones para que pasen a cualquier otro ser humano o animal. Por tanto... Cuando empiezan los síntomas, empiezan los puntos críticos de infección. Entonces, dependiendo de la carga viral que tenga el paciente, es más peligroso o menos peligroso. Bueno. Desde luego, cuando empiezan los síntomas de fiebre es menos peligroso porque seguramente la carga viral sea más pequeña y entonces seguramente no haya tanto riesgo. ¿Qué pasa? Que todas esas personas tienen que estar en observación porque luego cada persona es un mundo. Hay gente que está inmunodeprimida, hay gente que tiene un sistema inmune de la leche y lo combate perfectamente. Entonces... y uno de los principales errores en este caso es que estuviera 6 días, Teresa, con los síntomas, es decir, ya con fiebre y no se la atendiera. Y bueno, pues fuera al hospital de urgencias de Alcorcón, fuera a un ambulatorio. Ese es el riesgo. La sensación que queda es que se mata a Excalibur por trasladar cierta imagen de seguridad en medio de todo el desastre, por trasladar cierta imagen de seguridad, y el perro es el más pagano, el más fácil de eliminar. Pero lo que quiero decir, yo agradezco enormemente, sobre todo, que un colectivo de ciudadanos tenga que ser el que dé la información a los ciudadanos. Cuando en Estados Unidos pasa esto y a las horas están repartiendo pasquines, gente del Estado, a todos los vecinos de la zona e informando a todo el mundo. Aquí lo tiene que hacer una asociación. Es flipante. Eso es llamativo, ¿eh? No, es Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias. Vamos a...
Carmen Vicente es doctora en bioquímica y biología molecular. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que esto se ha gestionado fatal. Primeramente por una cuestión. Se consulta a los científicos si hay que traer un caso de ébola, porque no olvidemos una cosa, el ébola se tiene que trabajar en BSL-4, que es nivel de seguridad 4, que en España no tenemos esos tipos de seguridad. Tenemos BSL-3 o BSL-3+, pero el 4 no llegamos a tenerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los científicos te dicen que traer un virus a una zona donde no estamos preparados para ello es peligroso, no lo traigas. No lo traigas. Los dejamos pero, morir. Espérate un momentito, vale. Dejarles morir no, pero lo que los científicos proponen no es dejarles morir. ¿Por qué? En vez de razones humanitarias es traerte a 2 españoles aquí, y razones humanitarias no es crear un hospital de campaña en la zona afectada donde se pueda tratar tanto a esos misioneros como al resto de las personas, y el dinero que te vas a gastar en montar un avión y todo lo demás para poderte traer a un enfermo sin contagiar al resto de la gente, se gastara en que esa gente pueda recuperarse, pero no solamente españoles, también los africanos que están muriendo como chinches. Antes en las imágenes, ¿cómo estaban ayer los vecinos? Seguían con muchas dudas porque, claro, habían pasado ya casi 6-7 días, casi una semana desde el lunes, ayer domingo, y seguían preguntándote. Sí, la verdad es que están bastante preocupados. También es cierto que la única información que se ha dado ha sido a los vecinos, después de que la charla de ayer no estaba convocada ni por el Ayuntamiento ni por la Comunidad de Madrid. Fuimos unos cuantos vecinos que estamos en una asociación, en el Ateneo Popular de Alcorcón, quien decidimos que ante el silencio mediático que estaba ocurriendo, pues éramos nosotros los que teníamos que actuar. Y además, es evidente que todavía quedaban dudas por resolver, porque la sala estaba llena. Muchísimas. Míralos, están ahí. Claro. Es decir, y vosotros os organizáis, digamos, esto es una autogestión vecinal. El Ateneo Popular decide, vámonos allá, tenemos una persona que es especialista como eres tú y vamos a resolverle las dudas. ¿Nadie os ha informado? Es que no lo entiendo muy bien. En el pueblo de Alcorcón no se nos ha informado de nada. Se ha informado a los vecinos. Nosotros pusimos un cartel de que íbamos a hacer esta charla y al día después de poner nosotros el cartel, entonces se informa, se manda a un especialista a informar a los vecinos de dónde vivía Teresa. Al resto de la población de Alcorcón no se le informa. Y han ocurrido casos como que a los enfermeros del hospital de Alcorcón no dejar a los niños que vayan al colegio. Ha habido casos de que cuando saben que eso ha ocurrido de verdad, es decir, ha habido, el otro día lo leíamos, me parece que era en el diario El País, que en un colegio de Madrid le habían dicho a la familia, hay un niño, hijo de enfermero, de personal sanitario del hospital de Alcorcón, que no venga a clase. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido, según nos informó ayer, porque en el acto que hicimos ayer también estaban varias enfermeras del hospital de Alcorcón, y dicen que no pueden decir que trabajan en el hospital de Alcorcón porque si no, la gente les hace como el vacío, se alejan de ellas, o sea, hay pánico. ¿Pero por qué hay pánico? El pánico lo lleva la desinformación. O sea, realmente la población no sabe lo que es un virus, lo ha oído muchísimas veces, pero no tiene ni idea de que es un virus. Y además ébola suena a mortal, lo que no sabe la gente, por ejemplo, Carmen, que no es tan fácil pillar el ébola. No es tan fácil contagiarse. Sí que es cierto de que la suerte que tenemos con esta enfermedad, suerte entre comillas, para los pacientes no es que tiene una evolución muy corta. Es decir... ¿Evolución muy corta qué quiere decir? La evolución muy corta es que desde que se infectan hasta que desarrollan los síntomas, como mucho pasan 21 días. De hecho, hasta que desarrollan los síntomas, la gente no es infectiva, porque este virus lo que hace es que primero ataca unas células, en concreto, para poder multiplicarse, después ataca al sistema inmune. Esto lo hace para poder enmascararse dentro de esas células para que el sistema inmune no le ataque. Luego, ataca masivamente al sistema inmune para intentar que no sea lo suficientemente fuerte y que él se pueda hacer con el control de esas células inmunitarias que ellos van a infectar. Lo que hace es liberar una serie de proteínas que van a hacer como un shock séptico. De repente se empiezan a liberar mogollón de linfocitos T, todo lo que el cuerpo utiliza para defenderse, lo que provoca es pues la permeabilización de las células epiteliales en el hígado, en el estómago, y entonces se producen las hemorragias y el fallo multiorgánico y la muerte. Carmen, y ayer tú tuviste la sensación de que muchos de esos vecinos que estaban en esa charla que vosotros montáis en el Ateneo Popular para darles explicaciones, para aclararles exactamente en qué consiste el virus del ébola, que no se contagia como el de la gripe, que no es vía aérea, que no es tan fácil contagiarse, aunque eso sí, es muy, muy virulento. Tú, como doctora en bioquímica, en biología molecular, ¿notaste su preocupación es que se podían contagiar con facilidad? Sí, la gente te preguntaba cosas como si yo he pasado por la puerta me he podido contagiar, o realmente el miedo viene de que como se han dicho tantas mentiras, ahora la gente se cree que todo lo que le están contando es mentira.
Entonces, ¿qué ocurre? Se han dicho que, bueno, se ha llegado a decir cosas como que se transmite por el aire, y mucha gente se creía que se transmitía por el aire, no es cierto. Hay muchos bulos en Internet de gente que se ha puesto a hablar del tema sin tener información real de las cuestiones, y eso crea pánico, en la gente. Eso todo se cura, entre comillas, con información y transparencia. Con información y transparencia, porque lo que se tenía que haber hecho es sentar a la población, dar la cara y esperar las críticas de la población también, porque nosotros también tenemos derecho a protestar y a decir si no estamos de acuerdo cómo se ha gestionado algo cuando nos afecta directamente, porque el hospital de Alcorcón no estaba preparado para recibir a un enfermo de ébola. El sitio donde se pone al enfermo de ébola es de risa. Yo he trabajado en un BSL-3 y he tardado un mes. ¿Qué es un BSL-3? Realmente es el nivel es en inglés, las siglas en inglés, de nivel de bioseguridad. Que sería el penúltimo, ¿no? El máximo es 4. El máximo es 4, el penúltimo es 3. Y tú cuando ves, bueno, luego vamos a ver la fotografía, es una fotografía de Reuters, la publica hoy el ABC, la esclusa. La esclusa donde se lleva a cabo ese cambio, que es uno de los momentos más delicados, el cambio de traje, donde te lo quitas. Llevas ya 40, 50 minutos con un estrés absoluto, porque estás tratando directamente al afectado por ébola. Fíjense en ese tamaño, 1 por 1. Es impresentable. Es una mierda de sitio. Y sigue siendo el lugar donde se cambian. A estas horas, 12:46, lunes. No puede ser que esa sea la esclusa. No puede ser. Y el tema se agrava porque tienen que ser 2 personas. Por lo tanto, no hay 2 personas, solo hay una. Por lo tanto, no tienes el supervisor, que es básico, y te lo dice Médicos Sin Fronteras. Antes que nada, vamos a ver cómo está el hospital de Alcorcón. No sé si... Pero si han tenido que llamar deprisa corriendo a la vicepresidenta, que yo no sé cómo va a poder con todo. Y menos mal que está la vicepresidenta. Un poquito más seguros dormimos. Porque sabiendo que están Amato y Javier Rodríguez, para salir corriendo. Oye, que una experta bióloga te ha explicado que esto no es la gripe. A ver si nos enteramos. Decía, el ébola no es la gripe. La gestión del gobierno en estas últimos días, pero de ahí a dormir, pero lo de dormir es una Y además, la preocupación máxima reside en que el personal de Alcorcón, que la trata en el hospital cuando ella ya tiene vómitos y cuando realmente empieza a ser más preocupante porque ha aumentado mucho la carga viral, porque ya empieza a haber fallos en el estómago y en otros órganos, eso quiere decir que la carga viral está bastante alta, la trató durante mucho rato con batas de quirófano. Claro. Cuando yo, para entrar en un BSL-3, necesité un mes de curso, no me dejaron trabajar con virus hasta que no me había formado con otra persona mirando, y después podía trabajar yo. Estas personas le dan un curso de 40 minutos para ponerse y quitarse un traje. ¿Y cómo es el curso? Que tienes que mecanizarlo, porque además Bueno, he visto los vídeos, he visto dar un curso con el monitor apoyándose en los muebles para cambiarse. Oye, la Unión Europea ha dicho que los cursos son suficientes, pero ahora, como todos sois expertos en el ébola, pues me anima mucho. En el ébola, y todos los el problema radica en que estos cursos no se dieron antes. Si tú te vas a traer un enfermo de ébola desaconsejado por la comunidad científica... Mira, Carmen, dando un curso de cómo se quita el traje, se decidió en una tarde. y se apoya en una mesa. Pero, si no pueden tocar nada. Oye, se decidió en una hora exactamente. A las 6 era que no, a las 7 era que sí. Eso es lo malo. Bueno, pues por una decisión humanitaria. Y luego se improvisó una cuestión. Se improvisó un hospital que no estaba preparado. 12:55, Lorena, director del Colegio Público San Miguel de Villamantilla, Madrid, y le pregunta a la madre que trabaja de enfermera en el hospital de Alcorcón: oye, tu niño de 4 años, ¿cómo lo traes? ¿Qué hacemos? Que el resto de padres están asustados. Esa es una realidad que tú has palpado ayer, en las últimas horas allí en Alcorcón. Sí, ¿no? bueno, toda la semana. Realmente toda la semana en Alcorcón, pues la gente tiene bastante miedo y es normal. También es cierto que hay gente que se ha intentado informar, o gente que por lo menos no ha criminalizado o ha puesto como que sus vecinos van a ser los que les contagien y les maten, y hay gente más razonable y hay gente que le entra el pánico, y el pánico es irracional, y en cuanto empieza el pánico pues es lo que hay, o sea, la gente no reacciona como debería reaccionar. Entonces, todas esas zonas de la vivienda de ese barrio de Alcorcón ya han sido desinfectadas, ¿no? De todas maneras, también hay que ver una cosa: el virus fuera del organismo está estipulado que dura 24 horas. 3 días después, supuestamente, no hay virus. También es cierto que yo prefiero que descontaminen toda esa zona, porque siempre hay parámetros que no puedes controlar, entonces es mejor hacer de más que hacer de menos.
Entonces yo creo que la descontaminación, lo que pasa es que esa descontaminación se tenía que haber hecho en el primer momento. O sea, si hay protocolos de la OMS sobre temas de epidemiología, que no son solo para el virus del ébola, donde es cómo actuar en caso de una posible epidemia o de infectados con una enfermedad grave. Y la primero es aislar en la zona, pero desinfectarla. Esa excusa es impresentable, es uno por uno. Ahí no pueden cambiarse. No se puede esperar. Y el comité de expertos tiene que dar visto bueno. Es decir, creo que, vamos, que eso es una decisión que tienen que estar tomando y que tienen que estar bajando. Es decir, sabemos, Carmen, uno de los momentos más delicados es cuando se quitan el traje, porque ahí es donde sí te puedes contaminar, claro, ¿no? Ten en cuenta, tú te pones el traje y entonces se supone el traje está limpio, la única preocupación que tienes que tener es para no contagiar al enfermo que está dentro. Pero cuando tú sales, tú has estado manipulando al enfermo, con lo que todos los fluidos del enfermo están en tu traje. Realmente, para salir bien de un BSL-3, incluso de un BSL-4, sería una ducha desinfectante, donde el traje primero se desinfecta por la ducha y luego ya cuando sales tú te empiezas a quitar las cosas como si el traje estuviera infectado, pero ya te has quitado, por lo menos lo más gordo, te lo has quitado de encima. Yo no sé si eso se está haciendo, la verdad es que no tengo ni idea, porque yo he visto la esclusa es pequeña, si no lo haces así, pues por lo menos... Fíjate, la esclusa, esta es una recreación que hemos hecho, lo hace es Médicos uno Sin de Fronteras, ancho por uno de largo, no. es de 1 metro, no puede haber una segunda persona de supervisión. Es lo que se tendría que decir, poner es una ducha desinfectante, entonces tú entras, o por lo menos con ultravioleta. Si el traje es resistente al ultravioleta, es pasar el ultravioleta se carga todos los microorganismos y luego salir. Yo cuando trabajaba con gripe, nosotros nos bañábamos en alcohol porque el etanol es muy eficiente para la gripe, pero en este caso... Pero quien puso a riesgos laborales hacer ese seguimiento, cuando sabe que riesgos laborales hable de 8 a 3 y no hable el fin de semana y que puede estar enferma el fin de semana, se equivocó. Yo creo que la irresponsabilidad viene a que cuando se declara una epidemia en África en enero, se desmantele un hospital de enfermedades infecciosas a partir de ese mismo enero, cuando se avisa desde la comunidad internacional que es posible que los casos de ébola, al ser tan grande la epidemia, lleguen a Occidente. Eso es, para mí es una irresponsabilidad muy gorda y muy grave del gobierno, porque no puedes hacer esas cosas sabiendo que hay un peligro y nosotros estamos muy cerca de África. No somos los países que más lejos estamos de África. Entonces, yo creo que eso es una irresponsabilidad. La segunda irresponsabilidad, monta un hospital de campaña en la zona, cura a los médicos, no los deje morirse, intenta curarlos allí, manda todo el material que necesitan los médicos que están preparados para cuidarlos, que están allí, que son los Médicos Sin Fronteras y toda esta gente que está allí curando todos los días, mándales el material que necesitan, que esa gente se cure allí, pero que no se curen solamente ellos, sino que se cure toda la gente que está en esa epidemia, africanos, españoles o quien sea. Pero no te la traigas a tu país cuando no estás preparado para hacer frente a ello. O por lo menos ya si te lo traes y cometes esa responsabilidad, pones todos los protocolos en marcha antes de que ese avión salga de España. Vámonos a la vivienda, hasta el barrio de Alcorcón. Verónica Palomares, ¿cómo está siendo hoy, digamos, la rutina de los vecinos de Teresa y de Javier? Decíamos a lo largo del programa que todo bastante más tranquilo. Todo bastante más tranquilo, así es, Antonio. Ellos nos dicen, bueno, que tienen más información, que va pasando el tiempo, que también esa desinfección que está a punto de terminarse del bloque les va dando esa tranquilidad, pero sí que algunos vecinos también nos manifiestan cierto temor, no quieren hablar con los medios de comunicación, no es que no quieran hablar con nosotros, pero no quieren que se vea su imagen, para que no se les relacione ni se les identifique con este bloque, porque dicen, temen que eso les pueda perjudicar y tener consecuencias negativas en sus puestos de trabajo, en los colegios o incluso en las academias donde van en sus ratos libres. Y además tenemos un caso muy cercano, porque cuando hablábamos con José Ramón, el hermano de Teresa, la semana pasada, él mismo nos decía que había sido despedido de su puesto de carpintero precisamente por ser el hermano de una contagiada por ébola. Ay, Dios mío. Carmen, ¿qué le dirías a estos vecinos de Alcorcón que están más tranquilos y a los que no pueden estarlo? Y a lo mejor imagínate que ahora dice, pues empiezo a tener fiebre y me encontré con ella. ¿Cómo deberían reaccionar? Cualquier persona que haya podido entrar en contacto con ella y que tenga fiebre, lo lógico sería irse al Carlos III, que es el hospital de referencia, para comunicar ese caso de fiebre, que a lo mejor es simplemente una gripe, o el propio estado de ansiedad del propio paciente de pensar que pueda llegar a estar contagiado, que acuda al Carlos III, y sobre todo a la gente, pues
Si no hay información de otras formas, que se vengan al Ateneo Popular de Alcorcón, que estamos abiertos todos los días y que ¿Vosotros vais cuando a quieras seguir también informamos. con contactos, con charlas, con reuniones con Vamos a los intentar vecinos de seguir Alcorcón? dando más charlas y más información para que la gente se, bueno, pues resolver todas aquellas dudas que puedan tener y sin ningún tipo de problema pueden acudir allí y les atenderemos con todo el gusto. Carmen Vicente, de verdad, gracias por el trabajo que estáis haciendo estos días. Gracias. Así que vamos a contar contigo aquí en Al Rojo Vivo. Una cosa más. Es que es impresionante, Paco, la teoría de la conspiración, también con esto, si fue lo mismo que dijeron con Bárcenas, era una conspiración contra ellos. Sí el Partido Popular siempre recurre a una conspiración contra ellos. Yo la única que he visto es contra la auxiliar, la única conspiración que he visto es la descalificación y el linchamiento personal. Yo ya lo dije, yo pedí el cese fulminante del consejero por torpe, porque las responsabilidades de todo el mundo hay que acabar que esto vaya bien y verse, ¿no? Y verse pues lo del consejero, verse de los equipos que ha pasado, es decir, yo quiero saber incluso como ciudadano que se sepa. Y luego lo que sí que el PP está pagando, y quiero acabar con esto, está pagando la torpeza en la marea blanca, ¿no? Es decir, ahí ahora los enfermeros y los médicos de los sindicatos, que no son neutros, que por cierto son de izquierdas, le están pasando la faena por torpe. Hay tanta gente de izquierdas que no sé dónde se meten las elecciones. Ha habido una gestión desastrosa, pagando la privatización de la sanidad. Ha habido una gestión lamentable. El primer día se pidieron no se constituyó un gabinete de crisis cuando se trajo a los misioneros. Porque no era necesario. No se ha informado. Oye, si no era necesario. Pero, Paco, no hables de conspiraciones de marea blanca, que no tiene nada que ver. Angélica, ha habido una gestión lamentable y desastrosa. Si no llega a haber un error asúmelo, Paco, o un fallo, ya está bien. nunca hubiera sido Pero necesario. vamos a ver, Paco, hasta aquí Carmen Cenzano, que es doctora en bioquímica y biología molecular. Es que tú tienes que tener un protocolo establecido para si se producen los errores humanos. Porque alguien que se mete con 40 o 50 minutos a atender un caso de ébola, en un traje, ¿cuántos más hay con 45 grados de temperatura? Oye, ¿cuántos más hay contagiados de los decenas que han ido? Pero a ti te parece normal que tenga que ser la sociedad civil la que informe a los vecinos en vez del Estado. No hay fallo humano, hay fallo del protocolo. De todas maneras hay una cuestión que tenemos que analizar. En África, en ciertos hospitales ha habido, con todos los enfermos que tienen allí, 2 contagiados dentro del personal sanitario, por los protocolos que se sigue a la hora de entrar con los enfermos. Y en España, con 2 enfermos, hemos tenido una contagiada, que no sabemos si habrá más, porque tienen que pasar 21 días y a lo mejor alguien más desarrolla los síntomas. Esperemos que no, yo de verdad espero que no. Juan Manuel Parra, que estuvo con ella 16 horas y ella vomitando y con diarreas en el hospital de Alcorcón. Por cierto, Echaniz, a ver si te enteras, tu tele, la tele con la que manipulas en Castilla-La Mancha, haciendo bromas con el contagio y haciendo bromas con la enfermera que se ha jugado la vida. En Estados Unidos es una héroe. Aquí, en la tele de Castilla-La Mancha, hacen estas cosas. ¿Un simple gesto o un error? Hasta los más grandes, hasta los más valientes, cometen fallos. Qué broma más simpática. Echaniz, conspiración, ¿eh? Conspiración. Bueno, el Comité Especial contra el Ébola, que se ha vuelto a reunir hoy. Curioso, está presente la ministra más incompetente de todo el gobierno. Y bueno, también sigue al frente de la Consejería de Salud de Madrid ese consejero, Javier Rodríguez. Bueno, pues nosotros no nos vamos a olvidar, porque aquí hablamos de incompetencia política y de incompetencia moral. Incompetentes supinos en la gestión política, incompetencia moral, porque una ministra que disfrutó de los lujos de Gürtel y un consejero que arremete contra la enfermera afectada están inhabilitados no políticamente, moralmente para seguir en sus cargos, que no se enteran. Pero esto es España, aquí ni Rajoy ni Ignacio González han tenido el detalle ético de mandarlos a casa. Luego se preguntan por la desafección de los ciudadanos respecto a la política. Pues bien, que se preocupen menos de Pablo Iglesias y de Podemos y más de las miserias políticas que tienen a sus espaldas. Ahora más detalles, más datos, pero antes me dicen Ignacio González se acaba de pronunciar y fíjense en el final de la frase. Le preguntaban por qué no cesa al impresentable consejero. Pues eso ya lo he contestado el otro día y me remito a lo que ya he dicho. Bueno, se remite a lo que ya he dicho Yo no me acuerdo y lo que viene a continuación. Ahora se lo cuenta Elena Resanos, esta noticia, pero la palabra es escatológica. Más datos, más periodismo. Gracias por estar ahí.
Paula del Fraile, buenas tardes. ¿Están los vecinos más tranquilos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, poco a poco se va recobrando la normalidad aquí en este bloque de viviendas donde viven Teresa y su pareja. Hoy los vecinos de Alcorcón han podido asistir, como bien decías, a una charla organizada por una asociación privada, por el Ateneo Popular de Alcorcón. Allí dos expertos, una doctora en medicina molecular y un experto en enfermedades infecciosas, han respondido a todas las preguntas de los asistentes, preguntas sobre cómo se contagia el virus, sobre cuál es la posibilidad de riesgo y sobre cómo combatirlo. A su salida nos han comentado que se quedaban más tranquilos, pero que creían que este tipo de preguntas tenía que haberlas resuelto algún tipo de autoridad pública. Pensamos que la ciudadanía organizada, que tiene muchas cosas que decir en su pueblo, podía hacer algo pues un poco para traer la serenidad ante todo este caos que ha generado la falta de información por parte de las instituciones sobre esta cuestión del ébola. Es indignante que tengamos que ser nosotros mismos los que busquemos respuestas. Y bueno, había un poco de psicosis, ¿no? Y la gente, todo el mundo pues quería tener un poquito más de información. En España, una semana después de conocerse el contagio de Teresa, aún surgen muchas dudas sobre la forma en la que se transmite la enfermedad. Los vecinos de la sanitaria han tenido hoy la oportunidad de preguntar directamente a los expertos que han organizado esta tarde una charla informativa. Sepamos si han sido capaces de disipar todas sus dudas y todos sus temores. Esther Enguema. Sí, los vecinos que han participado en esta charla se han quedado más tranquilos, han podido disipar sus dudas. A lo largo de 2 horas, expertos en enfermedades infecciosas han contestado a las cuestiones, a las preguntas de esos vecinos. Las que más se han planteado están relacionadas con el contagio, cómo se contagia el virus del ébola, a lo que los expertos han recordado que a través de la sangre y de los fluidos corporales. Otra de las cuestiones que se ha planteado es si el virus sobrevive en el agua, a la que los médicos han recordado que no. Más de 70 vecinos han participado en estas charlas informativas. Los vecinos tenían ganas de resolver dudas. Poco después del ingreso de Teresa Romero en el hospital, una plataforma social colocaba estos carteles en los portales, con el día y la hora elegidos para responder a todas las preguntas. Reunidos más de 70 vecinos, entre ellos algunos trabajadores del hospital de Alcorcón. Las dudas más comunes, la transmisión del virus y sus posibles tratamientos. Los encargados de resolverlas, una doctora de biología molecular y un médico y experto en enfermedades infecciosas. No llegan a saber qué es un virus, por qué es tan difícil curarlo y por qué, por ejemplo, hay gente que cuando tiene virus se toma antibióticos cuando los antibióticos no les hacen nada. Los vecinos de la técnico-sanitaria infectada han mostrado su preocupación durante estos días y su inquietud por conocer más datos sobre el virus del ébola. Hoy respiran tranquilos sabiendo que no hay riesgo de contagio. Aparte de tranquilizarnos, porque la gente se creía que este virus era mucho peor, mucho más peligroso, ¿no? Yo creo que me ha venido bien porque te están diciendo lo que creen ellos que es la realidad. Que no se transmite por el aire, que no se transmite por el agua, que dura como unas 24 horas hasta que deja de estar latente. En la urbanización de Alcorcón continuarán mañana con la limpieza en las zonas comunes. La casa de Teresa Romero aún no ha sido desinfectada.